Este documental se basa en investigaciones hechas en cuanto al viaje de Lehi y su familia por la península arábiga con rumbo al Nuevo Mundo. Estos son los lugares del Medio Oriente por los que casi de seguro viajó Lehi. El profeta José Smith dijo una vez a sus colegas: si ustedes viven hasta el próximo siglo, serán testigos de innumerables evidencias del Libro de Mormón. Guiados por la fe. El relato del viaje de Lehi y Saría comienza aquí, en Jerusalén. En la época de Lehi, Jerusalén era una simple colina rodeada por una muralla levantada por David y Salomón. Tal vez Lehi recorría sus calles a diario y en ellas encontraba a muchas personas conocidas. El templo era un lugar importante donde la gente iba para ofrecer sacrificios y oraciones. Este estanque data de los días de Lehi y Saría y era una fuente vital de agua para la ciudad. Quizá una de las tareas de Saría era recoger agua todos los días para su familia. Las aguas del manantial de Gihón, en Jerusalén, pasan por un túnel y llegan hasta el estanque de Siloé. Lehi y Saría seguramente conocían este lugar y venían a él. Tal vez ella oía aquí a la gente hablar de las cosas que Lehi hacía y decía. La familia de Lehi era próspera de diversas maneras. Tenían rebaños, una casa en Jerusalén. Tenían lo que llamaban una tierra de su herencia, de su propiedad. Y tenían bienes como plata, oro y objetos preciosos. A principios del relato del Libro de Mormón, vemos que Lehi se enteró de que era de la tribu de Manasés, la que originalmente formaba parte del Reino del Norte y que había caído en cautiverio un siglo antes del comienzo de la historia del libro. Parece ser que Lehi y su familia estaban hasta cierto punto distanciados de la comunidad y que Labán era pariente de Lehi, razón por la cual tenía los registros de José, hijo de Jacob. Eran descendientes de José. Y el registro josefino grabado sobre planchas de bronce estaba en posesión de Labán. Tener los registros le daba un gran estatus como líder en la comunidad. Labán comandaba 50 soldados dentro de los muros de Jerusalén, lo cual indica que era un oficial militar y un mandatario de alto grado. Jerusalén atravesaba un periodo realmente difícil. Aun cuando Jerusalén, en tamaño y poderío político y militar, no era demasiado, su presencia en asuntos internacionales era relevante. El reino de Judá se vio políticamente atrapado, no entre dos, sino tres imperios. El egipcio hacia el sudoeste, el babilonio en pleno apogeo y el asirio que desfallecía. Así que había grupos en Jerusalén que decían que la seguridad de Judá se garantizaba si se sujetaban a los egipcios. Otros preferían ir con Babilonia. Y hasta había quienes se inclinaban hacia los asirios. El problema político fundamental de Judea era ser un país pequeño, acuñado entre superpotencias en estado de guerra entre sí, que usaban a este país como campo de batalla. Las diferentes facciones en Jerusalén competían por una buena posición. Jerusalén estaba atrapada y le resultaba difícil determinar con quién forjar una alianza. Era una situación caótica e inestable. Judá se veía amenazada, pero no sabían cómo reaccionar. Y si no tomaban la debida decisión, tal vez serían destruidos, y eso fue lo que sucedió. Durante la época de Lehi, había varios profetas en funciones al mismo tiempo. Entre los contemporáneos de Lehi se encontraban Sofonías, Nahum, Habacuc y el más renombrado de todos, Jeremías. Existen razones para creer que Lehi conocía a Jeremías personalmente. El ministerio de Jeremías tuvo lugar en la ciudad y lo mismo sucedió con el de Lehi.
Entre los profetas de esos días se incluían los jóvenes que vivían en Jerusalén antes de ser llevados cautivos, como ser Daniel y Ezequiel, quienes habían crecido aquí hasta la adolescencia, pero que después vivieron como adultos lejos de este lugar, en Babilonia. Me inclino a pensar que los jóvenes Daniel y Ezequiel conocían a Nefi. Jerusalén era una ciudad relativamente pequeña, con unos 25,000 habitantes. La imagen que tenemos de la sociedad de Jerusalén en vísperas de la destrucción de Judá es de idolatría. Ese es uno de los temas más tratados por Jeremías, que la gente adoraba muchas otras cosas además del Dios verdadero de Israel. Durante los días de ley se verificaron muchos cambios teológicos. Pienso que uno de ellos fue la tendencia de algunas personas de poner la ley por encima de las profecías y la guía espiritual. Jeremías también anhelaba que el corazón de la gente se suscribiera a un nuevo convenio. Ellos se apegaban a la parte externa de la fe, efectuaban sacrificios, observaban el día de reposo y hacían lo que era fácil de ver. La inmoralidad era galopante, y parece ser que Jeremías y Ley reprendían a la gente al ver que no vivían los mandamientos que les habían sido dados. No cumplían en lo más mínimo con la ley de Moisés. También abundaba en Judá la injusticia social, con una clase privilegiada anexada en muchas formas a Egipto. En este sentido, el caso de Ley es muy interesante porque resulta claro que él tenía tales vínculos con Egipto. Su familia provenía de ese tipo de alta sociedad. Era un hombre adinerado y educado. Pero a diferencia de otros en su clase social, rechazaba el depender de Egipto y eso es lo que llama la atención. Menospreciaban a las viudas y a los huérfanos. Oprimían a los pobres y no compartían sus bienes. Pensaban más en sus riquezas que en Dios y no vivían el espíritu de la ley que habían recibido. Las profecías de Ley consistían de dos componentes centrales. Uno, que la ciudad sería destruida si la gente no se arrepentía. Y dos, el tocante al Mesías. Ambas partes de su mensaje despertaron la ira del pueblo. Ley les decía que no esperaran que el Señor les amparara, puesto que habían pecado, y añadía que si se arrepentían, tal vez se salvarían. Pero ellos se preguntaban de qué debían arrepentirse. Ese era también el argumento de sus hijos, Lamán y Lemuel, quienes parecían compartir la opinión de la clase alta de Jerusalén, que se consideraba gente recta y buena, y que aseguraban que la ciudad no sería destruida. Dentro del contexto general del antiguo cercano Oriente, Jerusalén era muy vulnerable, aun cuando la gente solía confiar por demás en que Dios volvería a librarlos en el futuro, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. En pocas palabras, Jeremías les dijo que habían llegado a un punto en que ni siquiera el arrepentimiento iba a servirles de mucho, a menos que fuera drástico, que ellos confiaban en la protección que les ofrecía el templo, pero que el Señor les había abandonado e iba a permitir que fuesen castigados. Ley fue llamado en 597 a.C. y comenzó a predicar en el primer año del reinado de Sedequías. La gente se le oponía y finalmente la presión y las amenazas contra su vida se hicieron tan duras que el Señor le mandó que partiera. Ley llegó a un punto en que le quedaba solo una salida. No podía ir hacia el norte ni al este, donde estaba Babilonia. Al oeste estaba el Mediterráneo y hacia el sudoeste Egipto, que no le había dado buen resultado al profeta Urías antes de ser extraditado de nuevo a Jerusalén y ejecutado por profetizar contra sus habitantes de la misma forma como lo había hecho Ley. La única opción era hacia el sur, rumbo a Arabia. Una de las posibles rutas que Ley decide seguir es por Arad, donde aún hay ruinas de un templo.
Contrario a lo que los eruditos han dicho por muchos años, que el único templo, el único lugar donde estas ofrendas eran aceptables, se encontraba en Jerusalén, ahora sabemos que había templos en otros sitios. Este era un santuario activo en la ciudad de Arad, comisionado primeramente en los días de Salomón. Y este es el atrio de afuera. Detrás de mí están el lugar santo y el lugar santísimo, a cuyos costados vemos dos altares donde se quemaba incienso. A mucha gente le sorprende el que Nefi construyera un templo al llegar al Nuevo Mundo, argumentando que ningún judío devoto edificaría un templo fuera de Jerusalén. Pero de hecho hubo judíos devotos que lo hicieron y más de una vez, y es posible que Lehi y su compañía hayan pasado cerca de alguno de ellos. Uno de los aspectos importantes de la ley mosaica era que uno tenía que estar, por lo menos, a 3 días de viaje del santuario para poder ofrecer un sacrificio. Esa parece ser la razón por la cual Nefi deja en claro en su relato que él y su familia se habían alejado lo suficiente del santuario como para que su padre pudiera ofrecer sacrificio y aún así conformarse a la ley de Moisés. Cuando Lehi y Saría se dirigían hacia el sur, pasaron por las minas de Timna. Y más adelante, Nefi y otros miembros del grupo pasarían por ese lugar como mínimo 5 veces. Las minas de Timna son de las más antiguas del mundo. Sabemos que los egipcios las trabajaban. Los famosos faraones Ramsés, Seti y Menepta. Y también el reino de Israel. De allí que se les conociera como las minas del rey Salomón. Esas minas habían estado operando como mínimo por 1000 años antes del tiempo de Lehi. Las minas de Timna son muy importantes, pues indican que la actividad metalúrgica era de gran relevancia en el antiguo Israel. Indudablemente, estas minas y las operaciones de fundido estaban en apogeo cuando Nefi pasó por este valle. Es factible que se haya detenido en este lugar en sus viajes entre el Mar Rojo y Jerusalén, trayecto que él cubrió 5 veces. Puesto que Nefi vivía en Jerusalén, sabía en qué partes de la ciudad se encontraban los artesanos y es posible que haya tenido alguna capacitación en metalúrgica. Es probable que Nefi haya estudiado, aprendido sobre metales y trabajado con ellos, tal vez como una asignación familiar, y eso le habría permitido hacer planchas en las cuales escribir. Él dijo que había hecho las planchas sobre las que escribía, así que sabemos que tenía ciertos conocimientos en cuanto a metales. Tampoco quedan dudas de que Nefi apreciaba los trabajos finos en metal. Lo primero que notó en la Liaona fue que estaba esmeradamente labrada. Se toma el tiempo de describirnos la espada de Labán, lo que indica que apreciaba un trabajo bien hecho. Y al aprestarse a matar a Labán, también se refiere con admiración a su espada. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, mandó que se fabricasen espadas, usando la de Labán como modelo. Si conocía gente que trabajaba en metalúrgica, eso pudo haber determinado el trayecto que siguieron. Y si trabajaban en metales, probablemente sabían de las minas de Timna. No podemos desechar la idea de que a Nefi le interesaban los metales y que tenía las destrezas necesarias para trabajar con ellos. A unos 120 kilómetros al sur de Acaba, a 3 días de viaje a pie desde la ciudad, hay un valle o un cañón profundo que corta las montañas de granito que corren a lo largo del Golfo de Acaba. Y en ese lugar hay un valle cuyas paredes tienen una altura de más de 600 metros. Por el fondo de este valle corre un arroyo. Quienes han estado allí en diferentes épocas del año han comprobado que el arroyo fluye continuamente.
Este lugar, que lleva como nombre Wadi Tayyib al-Isam, parece ser la mejor o tal vez la única consideración para el primer sitio donde Lehi y Saría acamparon. Cuando Lehi ofreció sacrificios en el lugar donde acamparon, hizo un altar de piedras, lo cual coincide plenamente con la ley del altar descrita en el capítulo 20 de Éxodo. Con gratitud y en espíritu de ofrenda, edificaron un altar y ofrecieron sacrificio, demostrando que el concepto del templo estaba muy arraigado en ellos. Solo puedo imaginar cuán maravilloso era contar con esa forma de adorar juntos como familia, de decirle al Señor: somos una familia y venimos ante ti con agradecimiento. Para ellos esa era la expresión más elocuente de gratitud por haber sido protegidos y bendecidos por Dios. Cuando leemos de esta familia, de cuán unidos eran en todo lo que hacían, resulta difícil no sentir envidia. El altar se remonta hasta el mismo comienzo del Pentateuco. El altar en sí es un templo en miniatura. Y al reconocer que de alguna manera, en última instancia, somos nutridos por Dios física y espiritualmente, y el expresarlo en oración de este modo, atrae una bendición hacia el acto mismo. Entonces, el participar en él no es simplemente comer, sino que es un banquete efectuado a la memoria del poder de Dios, el cual es acompañado por su espíritu y se constituye en un acto sacramental. Una de las razones por las que Nefi y sus hermanos regresan por las planchas de bronce es para tener un registro escrito, y saben que no pueden enseñar un idioma a sus hijos sin un registro escrito. Lehi no es solo el profeta de esta gente. Él reside con ellos, es su patriarca, es su padre, y ellos se reúnen, adoran, ofrecen sacrificios y estudian las planchas de bronce juntos. Una de las partes más emocionantes del Libro de Mormón es cuando le entregan las planchas de bronce a Lehi y empieza a leerlas. Lehi es la imagen de lo que las planchas de bronce les enseñaban sobre los antiguos y sobre la familia escogida de Abraham. Y ese es el papel de Lehi como patriarca. Y se emociona cuando comprende que puede leer su genealogía allí, que puede leer sobre sus antepasados. Ese era un registro de los josefitas, porque al fin de cuentas él era descendiente de José. Salían de Babilonia, o sea, de la confusión, de la oscuridad y hasta de la idolatría, dejando completamente atrás todos los remanentes de ello, literalmente abandonándolos. Eso se combina con el simbolismo de un renacimiento, precisamente lo que le sucedía a la familia de Lehi y Saría. Es imposible no tener sentimientos tiernos hacia esta historia. Nefi da comienzo a su relato poniéndose a sí mismo en un contexto familiar. Como mujeres, nosotras estamos acostumbradas a tener que ponernos dentro de las líneas de estos relatos. Pero nos sentimos más compenetradas con este que con otros de las Sagradas Escrituras. Se nombra a Saría, vemos lo que ella hace y varias veces hasta oímos lo que dice. Los hombres tenían poder y las mujeres ejercían influencia. Es posible que las mujeres no expresaran en público lo que sentían o lo que pensaban, pero en privado sus maridos les prestaban atención.
La función de la mujer era esencial. Por ejemplo, preparaban comida durante el viaje. No era cosa fácil. Nefi iba a cazar, pero ellas tenían que estar preparadas para cocinar lo que él trajera. Las mujeres se encargaban de muchos detalles domésticos, tenían muchas tareas que cumplir. El solo preparar pan para una familia en esa época, separar el grano, limpiarlo, secarlo, molerlo, hacer la masa, hornearla, a una mujer del año 600 a.C. con una familia de 6, le llevaba unas 3 horas diarias, solo preparar pan. Vemos una estructura familiar fácil de reconocer por medio de nuestras propias experiencias, lo cual nos hace estremecer. En cierto sentido, todos somos como la familia de Lehi, pues hay tensiones en todo hogar y a menudo nos ofuscamos cuando se nos pide que hagamos algo con lo que no estamos de acuerdo. Todo esto se ve bien reflejado en el Libro de Mormón. Vemos querellas entre hermanos, vemos conflicto, y todos sabemos cómo eso hace sentir a una madre. Pienso que muchas veces debía actuar como mediadora entre su esposo visionario y sus hijos a menudo rebeldes. Creo que en el momento en que Lehi le dijo a Saría lo que el Señor le había mandado hacer, ella imaginó lo que eso provocaría en su familia. La dinámica de esta familia es muy interesante. Vemos que la lealtad de los hijos mayores, Lamán y Lemuel, parece estar más centrada en la clase alta que en su propio padre, a quien ven como un traidor de esa clase. Pero es también un microcosmo de Judea en general, ya que en ella se percibían ciertas actitudes contrastantes hacia las profecías, el Señor, las Escrituras, el templo y demás. Cuando parten de Jerusalén, dejan atrás su herencia, y Lamán, si se quedaba y por ser el hijo primogénito, recibiría una doble porción. No estaban convencidos de tener que dejar sus posesiones, de la destrucción de Jerusalén, ni de que hubiera un mejor lugar donde ir. También vemos otra característica de las familias del Medio Oriente, la lealtad al padre. Lamán y Lemuel no querían hacer el viaje. Aun cuando eran reprendidos hasta por ángeles, ellos se resistían a la idea de partir. Vemos que Lehi es una persona adinerada, que vive en las afueras de Jerusalén, que tiene 2 hijos mayores consentidos, que han crecido en la opulencia y que aguardan ansiosos la llegada del día en que hereden toda esa propiedad. Y aún así, siguen a su padre, porque esa lealtad es absoluta en la cultura del Medio Oriente. Pero descargan toda su animosidad para con Lehi en su hermano Nefi. Un patriarca no solo anhela una posteridad numerosa, sino que, al igual que Abraham, desea que sus descendientes sean dignos y bendecidos por sus méritos. Ellos ven que súbitamente su padre les traiciona al transformarse en un fanático religioso que les quiere alejar del lugar de su herencia, privándolos de todo a lo que están acostumbrados. Nefi dice que Lehi implora a Lamán y Lemuel con todo el sentimiento de un tierno padre. Hay algo que me entristece mucho. Yo conozco a mujeres que tienen hijos como Lamán y Lemuel, que hallan gran consuelo en el hecho de que aún mantienen una relación amorosa con esos miembros de la familia. Ellas dicen que pese a que esos hijos abandonaron la fe, igual les aman y pasan buenos momentos juntos. Pero en el caso de Saría, esa relación nunca existió, y eso realmente me da mucho pesar. El mismo Nefi, que parece ser casi perfecto, reconoce en capítulos posteriores que sufre por considerarse débil e indigno. Uno no puede menos que reconocer el valor de Nefi y su obediencia y devoción hacia Dios. Él lucha por ser digno y recibir aprobación divina. Así que hasta Nefi tiene sus propios conflictos interiores. Nefi fue un segundo José.
rodeado de circunstancias muy similares. José era odiado por sus hermanos. Nefi era odiado por sus hermanos. Y pese a ello, su lealtad hacia Dios le mantuvo asido a la barra de hierro que su padre y él habían visto en sus respectivas visiones. Él nunca se soltó de esa barra. El libro de Mormón comienza con el relato de una familia, pero más precisamente con Lehi y Saría. El dinamismo de la familia de Lehi resulta muy interesante en el curso del viaje. Por ejemplo, se les manda volver en busca de Ismael y su familia, para que sus hijas puedan casarse con los hijos de Lehi. Y el casamiento era un evento sumamente significativo para una familia en aquella época. Causa un poco de gracia que Lamán y Lemuel se quejaran por tener que regresar por las planchas. Pero estuvieron muy dispuestos a volver por esposas. Pienso en Saría y me cuesta imaginar cómo la vida de una mujer puede cambiar de un momento a otro como la de ella. En Jerusalén tenía riquezas, familia. Supongo que una buena cantidad de amistades, una rutina, tradiciones, estabilidad. Pero todo le cambia por completo en cuestión de unos meses. Cuando los hijos vuelven a buscar a las hijas de Ismael y de pronto todos están casados, Saría tiene que integrar una familia entera a la suya de un día para el otro. Cuando los hijos se casan, se incorporan nuevos miembros a la familia y Lehi pasa a funcionar como el patriarca de todos ellos. En Ezequiel 16, Dios usa el convenio del matrimonio como una analogía de la relación que Él ha creado con la casa de Israel. Al analizar esa analogía podemos ver ciertos elementos de ese sagrado convenio, tal como se practicaba en el antiguo Israel. Requería una promesa y un convenio, un lavamiento con agua, una unción con aceite, vestirse con ropas bordadas de lino y seda, y que se pusiera una corona sobre la cabeza de la novia. El grupo de Lehi había demostrado fidelidad a los mandamientos del Señor. Ahora estaban todos juntos, las dos familias, prontas para emprender el viaje, dependiendo los unos de los otros, a fin de sobrevivir. Partieron con la ayuda del Señor, la cual se hacía visible en la liaona o este pequeño elemento de guía. Nefi dice que cruzaron el río Lamán, el cual se transforma en una línea divisoria simbólica, ya que nunca regresarían a su hogar en Jerusalén. En los días de Lehi y Saría, el comercio del incienso ya era próspero. Cuando Lehi sale de Jerusalén, parece seguir al revés la ruta del incienso. Si Lehi en efecto siguió la ruta del incienso hacia el sur a lo largo del Mar Rojo y sabía exactamente hacia dónde se dirigía, entonces había ganado ese conocimiento por experiencia personal o por comunicación con mercaderes del sur de Arabia o de otras partes de la región. El nombre Lehi es bastante común en el sur de Arabia. De hecho, unos cuantos reyes llevan el nombre de Lehi Atar. Así que hasta en el mismo nombre hay indicaciones de que él ya estaba familiarizado con el área. Lehi tuvo que haber viajado por allí, pero no precisamente por la ruta que los demás tomaban, pues había múltiples posibilidades dentro de las restricciones de fuentes de agua. Me da la impresión de que Lehi tuvo que estar familiarizado con la cultura local a fin de poder realizar el viaje. A lo largo de la ruta del incienso había oasis donde encontrar agua. No podrían haber viajado sin agua. El desierto estaba lleno de huesos de quienes no pudieron encontrar el siguiente pozo de agua, así que había que seguir esa ruta. Pero no estaba claramente marcada, apenas tenían una idea general. Los viajes en Arabia están supeditados a la disponibilidad de agua. Sin ella, uno muere. Así que había que seguir rutas en las que se pudiera hallar agua. Siempre había que buscar un pozo o un arroyo donde poder abastecerse de agua.
Era asunto de vida o muerte. Los pozos estaban distantes entre sí, por lo que las personas debían estar en buen estado físico para hacer el viaje. Todo parece indicar que comienzan a lo largo de la costa del Mar Rojo, pero inevitablemente llegarían a las montañas. No sabemos si cruzaron por uno de los pasos establecidos o si la Leona los guió por otro camino. Lo ideal es que cada familia tenga su propia tienda, y cuando los hijos se casan, se les da una propia. El diseño de las tiendas de pelo de cabra era quizás exactamente el mismo en la época de Ley que en los tiempos de Abraham. En la sociedad beduina tradicional, el vivir en tiendas ha sido el estilo más aceptable, ya que lo vemos a lo largo de los siglos ante cualquier condición. Las tiendas que Nefi tanto menciona cuando dice «y mi padre habitaba en una tienda», pienso que eran muy similares a las que usan los beduinos en la actualidad. El modo como confeccionaban las tiendas era muy interesante. Por lo general tejían pelo de camello o de oveja, formando estos largos paneles, y después los unían para hacer las tiendas. Y a medida que viajaban, las mujeres tejían en pequeños telares, creando estas largas fajas de tela que después unían y ataban para hacer nuevas tiendas. Aun cuando no se mencionan camellos en el Libro de Mormón, es casi seguro que los había en este viaje. Los camellos son animales muy curiosos que en realidad no requieren mucha pastura o vegetación para alimentarse. Otra cualidad singular del camello es que puede viajar largas distancias sin comida. No tiene que comer todos los días. La joroba del camello es mayormente grasa y no agua, lo que le permite viajar por mucho tiempo sin necesidad de alimentarse. Entonces, cuando llegaban a un oasis en el desierto, pasaban un buen tiempo allí sin apresurarse demasiado, engordando a los camellos y dándoles bastante agua. Los viajeros descansaban lo necesario y después emprendían el viaje hacia el siguiente oasis. La mayoría de la comida y el agua requerida por Ley tal vez era obtenida mediante sus propios esfuerzos. Los hijos de Ley eran diestros cazadores y quizás se escondían en las montañas mientras acechaban a las presas. A lo largo del camino había muchos animales, especialmente cabras monteses y también ovejas. Además, los árabes solían comer carne de camello. Una de las más desalentadoras geografías de la Tierra la encontramos en el interior de Arabia. Ley y Saría dependían del Señor para atravesarla. Creo que les debe haber llevado cerca de un año ir desde su primer campamento hasta Nahom, porque allí es cuando Nefi menciona el nacimiento de los primeros niños. Al leer el Libro de Mormón, sospecho que Ismael ya estaba enfermo o delicado de salud, y esa es la razón por la que la familia se detenía de tanto en tanto para descansar y para recobrar energías antes de proseguir con el viaje. Supongo que durante los viajes para comercializar incienso, mucha gente moría debido a los rigores del trayecto. No era para nada fácil. Y cuando morían, les llevaban hasta el lugar de sepultura más cercano. Ismael llega hasta este punto.
pero finalmente muere. En Yemen, al igual que en otras civilizaciones antiguas, respetaban mucho a los muertos. Aquí sepultaron a Ismael y guardaron luto. Una de las razones por la que así lo hicieron fue porque él era un israelita, y el tener que sepultarlo lejos de su hogar les causaba mucho dolor. Se conocían lugares de sepultura a lo largo de la ruta del incienso. Me encuentro en este sitio de entierro en Nahum, descubierto en 1994. Quienes pasaban cerca de aquí y morían eran traídos para ser sepultados en este lugar, ya fuera que se tratase de yemenitas o extranjeros procedentes del norte, del Mediterráneo o de otro lugar. Las sepulturas eran pequeños montículos. Este lugar de entierro pertenece a la tribu de Nahum. Por seguro este lugar tenía un nombre antes de que llegaran, pues Nefi escribe en tiempo pasivo al referirse al lugar llamado Nahum. Esta es la región de Nahum. Es la tierra de Nahum, perteneciente a la tribu de Nahum. El nombre que se lee en 1 Nefi 16 es Nahum, que tiene algo que ver con consolar. En la antigua Arabia del Sur, las letras N, H y M tienen que ver con cortar piedra, y tal vez se refiere al tipo de trabajo que hacía la gente de esa tribu. Se supone que el nombre deriva de la raíz Nahama. Y Nahama, en el antiguo idioma de Arabia del Sur, quiere decir cortar piedra. Solo podemos imaginarnos lo que sucedió cuando Ley, Saría y los demás oyeron este nombre tras la muerte de Ismael, y por tener un significado especial para ellos, lo preservaron en el texto. Los yemenitas han excavado varios cementerios en esa región y en algunos de ellos encontraron restos momificados. Las momias halladas aquí en Yemen fueron sepultadas de un modo distinto a las de Egipto. Las rodillas no estaban en posición recta y además los cuerpos habían sido cubiertos con un cuero muy fino. Los descubrimientos de Nahum son para mí de enorme significado. Los índices geográficos de la época de José Smith no mencionaban tales lugares. El libro de Mormón parece predecir algo que el hombre tendría que descubrir. La probabilidad de encontrar por casualidad ese nombre exacto de esa época exacta y en ese lugar exacto es inexistente. Y encontrarlo en el sitio preciso y en el momento preciso da mucha credibilidad al libro. Para quienes dicen que el libro no tiene ninguna confirmación arqueológica, eso supone en sí una confirmación espectacular, ya que resulta imposible concebir que José Smith hubiera inventado esos detalles para incluirlos en su historia. El libro de Mormón es preciso y ha efectuado una predicción compleja que la arqueología moderna, de hecho, confirma. Da justo en el blanco, es indiscutiblemente preciso. Hay inscripciones del templo de Barán en Marib que datan del siglo VI a.C., que se refieren a personas de Nahum. Así que la región era conocida en la época de Ley y así se le llamó en ese período. Los templos que fueron descubiertos son precisamente de la misma época de Ley. Pero el hallazgo de los altares con referencias a Nahum del año 600 a.C. fue espectacular. Se descubrieron ciertas ruinas o remanentes de ese templo, incluyendo 3 altares con la inscripción Nahum. No se podría pedir una prueba más contundente de que el nombre se conociera en ese lugar y en esa época, cuando se supone que la caravana de Ley pasó por allí. Los testigos nos dicen que José Smith ni siquiera sabía que había muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y si no sabía que había muros alrededor de la ciudad, por cierto que tampoco sabía que había un lugar en Yemen de nombre Nahum. La idea de que José Smith era muy versado en la geografía y las costumbres de la Arabia preislámica
me resulta ridícula y sencillamente inaceptable. Uno tal vez se pregunte, ¿cómo pudo José Smith saber de Nahum? Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, no nos da una agenda, ni un plan, un mapa o un itinerario, sino que nos guía un paso a la vez. Las hijas de Ismael lloraron por la muerte de su padre al enterrarlo en Nahum, pues era tierra desconocida para ellas. Si uno tiene la disposición de desconfiar, dudar y quejarse, todo esto no le resulta apenas incómodo, sino trágico. Con la muerte de Ismael se presentaba otra situación que enfrentar y tenían que contemplar opciones. Podían lamentar, culpar y tratar de quitarle la vida a alguien, o por otro lado, recurrir al Señor en busca de consuelo para su dolor. Pero siempre hay opciones y todos tienen la libertad de decidir cómo van a reaccionar. Y entonces se les pide que entierren el cuerpo de su padre y continúen el viaje. Es muy triste. A veces tendríamos que ver las cosas desde el punto de vista de Lamán y Lemuel y de los hijos de Ismael. A nosotros nos resulta muy fácil decir, no deberían haber murmurado, tendrían que haber sido comprensivos. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si se nos sacara de la comodidad de nuestro hogar y un visionario nos llevara al medio de la nada y tuviéramos que pasar por tan tremendas situaciones? Así que lamentaron sus pérdidas y tienen que haber sido momentos duros para ellos. Y después, el alejarse del lugar para nunca más regresar habrá sido muy difícil, pues sus mismas prácticas religiosas los sujetaban a las tumbas de sus ancestros. Una de las observaciones geográficas más interesantes que Nefi hace en su relato respecto al viaje de su familia por esta parte del mundo tiene que ver con el nombre Nahum, pero también con el hecho de que tomaran hacia el este. Su referencia a tomar hacia el este parece indicarnos que, primero, su familia está viajando a lo largo de la ruta del incienso, y segundo, que él conocía ese trayecto. Desde la región de Nahum hacia el oriente, la familia llegaría a Marib. Todos los caminos llevan hasta ese lugar y ellos se dirigían a esa gran ciudad. En la antigüedad, Marib fue una de las ciudades más importantes del mundo y una de las principales escalas en la legendaria ruta del incienso. Marib fue también la sede de uno de los más famosos templos conocidos en el mundo antiguo, el llamado Mahram Bilqis, en honor a la reina de Sabá. Marib llegó a transformarse en uno de los mayores centros urbanos debido a sus sistemas de embalses e irrigación. La represa de Marib es uno de los más famosos monumentos antiguos. De hecho, algunos la consideraron la octava maravilla del mundo. Su naturaleza verdosa mantuvo a la población intacta e hizo de este lugar una escala inevitable para quienes viajaban por estas tierras. Resulta interesante preguntarse si Lehi habrá pasado por Marib, un centro urbano tan importante en aquella época, ya que en el relato del Libro de Mormón no se hace mención a ello. Puesto que estaban tan alejados de Jerusalén y ya no temían ser perseguidos, se habrán sentido confiados de establecer una interacción con la gente del lugar. De hecho, debe haberles agradado hacerlo. Así que me inclino a pensar que pararon en esas ciudades para abastecerse. Pienso que tiene que haberles resultado difícil pasar por esa región sin encontrar a nadie, puesto que la población era densa. Considero que tienen que haberse cruzado con personas que vivían en Marib.
¿Qué habrán encontrado Ley y Saría cuando pasaron por acá? Es posible que la represa no estuviera aún terminada. Pero el área de Marib tiene que haber sido un lugar próspero y verdoso, muy parecido al sueño de Ley, en el que vio un campo con un árbol. En los días de José Smith, muy pocas personas, por educadas que fueran, sabían de la civilización que una vez floreció en el noreste de Yemen. Es interesante que no hallemos indicación de que Ley haya interactuado con nadie en Arabia. Pero sí leemos que él sabía los nombres de ciertos lugares. Eso implica que se enteraron de tales nombres al hablar con otras personas. Dudo que Ley haya hecho todo ese trayecto sin cruzarse con gente. No debemos pensar que se tratara de una región muy poblada, pero de vez en cuando tiene que haber encontrado a alguien. No es sino hasta cerca del final del viaje que trata de pasar desapercibido. Ley era diferente y tiene que haber sido reconocido como extranjero. Por razones de seguridad, evitarían en lo más posible tener contacto con desconocidos. Se pasa por muchos reinos y estados, muchos jeques. Y también hay que pagar impuestos, además de hacer transacciones de ventas y compras con ellos. Los árabes de aquella época eran politeístas. Tenían una multiplicidad de dioses agrupados en algo así como clanes familiares. Ellos tenían su propio dios, al que llamaban Dulusamami, el dios del cielo, y él era el dios de las caravanas. Hay unas cuantas diferencias entre la cultura y las creencias religiosas de las poblaciones locales. Creo que Ley seguramente evitaría dar cualquier cosa que fuera ofrecida a otro dios. Para él eso habría sido contrario a la ley de Moisés. Cuando el grupo deja Marib, podrían dirigirse hacia el este, pero resultaría muy arduo ir tan lejos sin agua. Considero que en cambio fueron hacia el sudeste, camino a Timna. Estas son las puertas de esa ciudad. Aquí vemos el templo de Timna, perteneciente al pueblo de Timna, llamado el templo del dios Am. Timna era la capital del reino de Catabania y era el lugar principal donde se detenían las caravanas procedentes del oriente. Había leyes que gobernaban ese acceso y estaban escritas a los lados de la entrada a la ciudad. ¿Pasaron por aquí Ley, Saría y los demás de su grupo? En mi opinión, sí. Creo que es el único lugar al cual pudieron haber ido por agua, el elemento fundamental en este viaje. Esto es Sabwa. Pliny, el sacerdote que vivió en el primer siglo después de Jesucristo, dijo que había 60 templos en esta ciudad. Este lugar floreció debido al comercio del incienso. La gente tenía muchos bienes y los edificios eran hermosos. Nefi describe que su familia tomó casi hacia el este, desde Nahom y desde Marib. Y Sabwa se encuentra en esa dirección, en el desierto. Creo firmemente que Ley y Saría pasaron por aquí. Tienen que haber encontrado una ciudad muy dinámica, llena de vida. Y en ella seguramente tuvieron la oportunidad de refrescarse, de descansar y recobrar energías. Era el último lugar verde antes de continuar su camino hacia el este. Apenas dejan Sabwa, se alejan de lo seguro,
ya no están más a salvo y se internan en territorios inexplorados e inhóspitos. Esa parece ser la parte más dura de su viaje. No sé cómo eran las condiciones en Jerusalén cuando las madres daban a luz, pero supongo que serían mucho mejores que en el desierto. Nefi hace mención al valor de las mujeres, cuán encomiable su esfuerzo, cómo podían amamantar a sus bebés y caminar con vigor y sin quejarse. Si uno piensa en ello, es asombroso, pues se encontraban en la peor etapa de su trayecto y Nefi rinde tributo al valor de esas mujeres. Cuando dice que las mujeres fueron fortalecidas, le reconforta, pues bien podrían haber muerto. No puedo ni imaginar las penurias por las que pasaron. Esas mujeres que viajaron hacia el desierto, algunas ya madres, entre ellas Saría, ante todo tenían que concebir y dar a luz, cargar a sus hijos en el vientre y en brazos, y todo ello en el abrasador calor del desierto. Cualquiera que haya viajado con niños bien sabe que lleva mucho más tiempo hacer cualquier tarea. Cada vez que Lamán y Lemuel hacen algo reprochable, tendemos a criticarlos. Pero si analizamos las cosas desde su punto de vista, vemos que eran buenos maridos, que sufrían, que protegían a esas mujeres a quienes les nacían niños. Era una situación difícil. Las posesiones de Ley y su grupo tienen que haber sido valiosas para quienes vivían en esa región tan remota en donde no existía la ley. Tienen que haber pasado por una zona habitada únicamente por tribus, donde no había ningún tipo de control de parte de gobierno o estado alguno. Estas tribus vivían en un constante estado de guerra entre sí. Los enfrentamientos no eran continuos, pero estaban siempre a punto de estallar. Y si uno no pertenecía a ninguna de las tribus, era un intruso en ese lugar y no tenía ningún aliado que lo protegiera. Además, tenían camellos, posesiones, mujeres y otras cosas que llamaban la atención. Y el grupo era relativamente pequeño. Estaban en una situación muy vulnerable. Un grupo pequeño como ese era propenso a ser asaltado y tomado como esclavos. Eran obviamente de una religión distinta a la de la gente del lugar, así que se les miraría como extraños sin mayores derechos. Una de las cosas que mantenía el orden era la capacidad de vengarse si alguien les hacía algo. Pero Ley no representaba a una tribu, así que no tenía quien vengara su muerte, un robo o cualquier otro crimen. Estaba totalmente indefenso. Puesto que viajaban sin protección por ese vasto lugar, en ese momento el Señor determinó que no podían llamar la atención de otras personas. Así que tenían que pasar por allí de la forma más inadvertida posible. Ni siquiera podían encender hogueras. ¿Qué tenemos para desayunar? La respuesta, carne cruda. Cuando Nefi explica cuán orgulloso se siente de los viajeros, particularmente de las mujeres, indica que comen la carne cruda y dice que les resultaba dulce. Solo Dios puede hacer una cosa así. La Liaona se convierte en su guía cuando dejan la ruta del incienso y se internan en lo que se conoce como el cuarto vacío. Entran en una región en la que nadie, en su sano juicio, se atrevería a entrar. Es un lugar inhóspito en el desierto arábigo, en el que no se podría sobrevivir sin agua por más de 4 o 5 horas.
Este es el Ruf al-Khali, el cuarto vacío, lugar que hace honor a su nombre debido a la más absoluta falta de vegetación. El calor es terrible. Le deja a uno sin energía y le deshidrata. Las temperaturas alcanzan niveles extremadamente altos. También está la amenaza de la arena, que puede matar o enterrar fácilmente. Y cuando azota, lo hace con fuerza. Las tormentas de arena no son cosa pasajera, son realmente terribles. Cuesta imaginar algo que pudiera ser más penoso que el tener que protegerse detrás de un camello con la cara cubierta y esperar. Para el lector moderno, es muy difícil comprender la realidad de un lugar permanentemente hostil. Pero a eso fue que tuvieron que enfrentarse Nefi y su familia, día tras día. En vez de resultar cada vez más llevadero, el viaje se hace progresivamente peor para ellos. Se dice que la parte más oscura de la noche es antes del amanecer, o que las mayores bendiciones llegan después de las más duras pruebas. Y eso fue exactamente lo que les sucedió. Fue probablemente en ese momento en que se vio pulido el carácter de Nefi, Sam, Jacob, José, Ley y Saría. El cruce de este infernal desierto se vio plagado de aflicciones. Creo que este fue el lugar que puso a prueba la determinación de estar del lado del Señor, ¿o no? Algunos de los miembros de la familia tragaron su orgullo y siguieron adelante, pero otros no pudieron o no quisieron, y para ellos esta debe haber sido una prueba horrorosa. Nadie puede culparlos, pues al pasar por este lugar, no enfrentaron otra cosa que un calor abrasador, arena, moscas y escorpiones. Por otro lado, a aquellos que pasarían la prueba, Dios les había preservado y moldeado para que llegaran a ser un nuevo pueblo suyo. En la época de José Smith, el mundo académico de Europa y América creía que la península arábiga era un gran desierto que se extendía desde un mar hasta el otro. Y el que José describiera rutas de viaje por tierra y particularmente lugares fértiles como abundancia, era completamente ajeno a lo que se pensaba y por cierto que dudable. Así que el encontrar lugares tales como los descritos en el Libro de Mormón es realmente fantástico. En esta fotografía de Arabia tomada desde un satélite, vemos una pincelada verde de vegetación. Es la región de Dhofar, en Omán. Está casi exactamente al este de Nahom. Dentro de esa isla de verdor en la costa sur de Arabia se encuentra abundancia. La región de Dhofar, en el sur de Omán, es única en la península arábiga, puesto que se trata de una foresta tropical. Una característica singular de esta parte de Arabia son las lluvias o las brumas que llegan en el verano. Fuera de estas costas, hay un cuerpo de agua bastante frío que brota en la superficie. Los vientos del monzón provenientes del Océano Índico arrastran una gran cantidad de agua. Así que cuando llegan a la costa, están cargados y son sumamente densos. Por consiguiente, no cobran demasiada altura, así que se intensifican a lo largo de esta escarpadura o este acantilado que se extiende por la costa.
Al pegar contra las montañas, la bruma no puede sobrepasarlas debido al aire caliente que sopla desde el interior, el Rub al-Khali del desierto. Así que las brumas son bloqueadas y se estancan contra estas escarpaduras, descargando toda su agua. En contraste con todo el verdor de estas colinas, a pocos kilómetros hacia el otro lado está el desierto interior, y más allá el Rub al-Khali, el desierto seco. Es un lugar totalmente aislado, atrapado entre el desierto y el océano. No hay nada que se le compare hacia el este ni al oeste. Es realmente una isla de vegetación tropical única en la península arábiga. Cuando uno mira la costa sur de Omán, en esa región de Dhofar hay muy pocos lugares que puedan haber sido abundancia. Pero solo 2 de ellos se pueden realmente tener en cuenta. En el extremo oriental de Dhofar está Khor Rori y al extremo occidental está Wadi Saik. Este es Khor Rori, que lleva su nombre por la bahía que vemos detrás de mí, llamada Khor, en esta parte del mundo. Es un lugar atractivo por muchas razones, entre ellas, porque hay una especie de puerto profundo donde uno podría construir un barco alejado del viento y de la marea. En lo personal, entre estas 2 posibilidades, el Wadi Saik se ajusta más a la descripción de Nefi de abundancia que Khor Rori. Un wadi es un lugar donde un río proveniente de la costa pasa por las montañas. Cuando uno baja por ese wadi totalmente desolado, donde las rocas son mucho más visibles que cualquier vegetación, ve una distinción entre lo desolado y lo reverdeciente. Ellos deben haber visto forestas verdes que cubrían como un manto las colinas, las montañas que rodeaban la costa. Esa vista tiene que haber sido sobrecogedora para alguien que había pasado 8 años en ese cuarto vacío de la península arábiga. El entrar en una foresta tropical debe haberles resultado increíble. Nefi describe esta zona como de abundancia por su gran cantidad de fruta y miel. Vi 2 especies distintas de la familia de las uvas que crecían sobre la vegetación en esa zona. Esta región es rica tanto en dátiles como en higos y en la cima de las montañas hay olivos. También hay pepinos, melones y otras calabazas silvestres que podían ofrecer alimento. Hasta había un tipo autóctono de ciruelas. Crecían plantas de jazmín silvestre, uno de mis hallazgos favoritos. Hay una pequeña vaina que crece muy comúnmente en la región de Dhofar, en la foresta, de la que gustan mucho los jabalíes. Son deliciosas, saben igual que los guisantes. Los pistachos son la nuez principal de esta región. En la época de Nefi, es factible que se cultivaran cítricos como la lima, así que también había frutas de ese tipo. La diversidad de especies es increíble en esa región. Así que hay una gran variedad de frutas que se deben haber encontrado en esos tiempos que ellos podían comer. En el agua fría que llegaba hasta la orilla encontraban una gran variedad de mariscos. En las cavidades de las montañas escarpadas o de los acantilados hay panales de abejas. A menudo las abejas hacían sus colmenas en los huecos de los acantilados. Al estudiar la vegetación, todo parecía indicar la presencia de polen de abeja. Para producir miel se requiere plantas que dependan de las abejas para la polinización. Había muchas especies que producían grandes cantidades de polen y también muchísimo néctar. La abundancia de flores silvestres en este lugar permitía la producción de gran cantidad de miel. En la actualidad, la gente baja por los acantilados con cuerdas para recoger miel de las cavernas. La descripción de Nefi en cuanto a la abundancia de miel y la riqueza de la tierra es exacta. En el capítulo 17, Nefi menciona 2 veces este monte a donde él va a orar.
Llevaría un par de horas llegar a la cima, pero es un lugar muy característico. Nefi nos cuenta de las dificultades que tenía con sus hermanos mayores, indicando que ellos trataron de matarlo arrojándolo al mar. Allí seguramente había rocas y una marea fuerte que hacían de este un lugar propicio para deshacerse de alguien. Esos acantilados miden unos 70 metros y son habitables en la parte superior. Así que no solo existen, sino que bien podría haber sido el lugar donde Nefi y sus hermanos discutieran. Abundancia no fue el final del viaje. No sabemos cuánto tiempo transcurrió hasta que el Señor le habló a Nefi, pero es claro que él deseaba que continuaran, lo cual hace que Nefi construya el barco. Las embarcaciones que sabemos que se usaban en aquellos días en esa región eran seguramente para navegar por aguas no muy profundas a lo largo de la costa, en vez de las naves más elaboradas usadas mar afuera. Una evidencia irrefutable de la navegación marítima en la costa sur de Arabia se encuentra en grabados en cuevas. No creemos que los escritos antiguos y los dibujos hallados de embarcaciones daten de menos de 2.500 años. Estas son cosas que fueron grabadas allí hace aproximadamente 2 milenios y medio. Debemos recordar que en los tiempos de Nefi la mayor parte del comercio se realizaba por mar. Sabemos que el Señor le mostró a Nefi cómo construir el barco, pero tal vez él ya tenía conocimiento por haber observado la construcción de naves a lo largo de la costa de Israel, o quizás barcos que navegaban por el Mar Rojo. Quizás Nefi vio el tipo de barcos que se usaban, pero obviamente construyó una embarcación distinta. Tenemos que reconocer que Nefi tenía algún conocimiento sobre la construcción de barcos. Tiene que haber visto construir naves en sus viajes. Siempre me llamó la atención la declaración de Nefi de que no construyó su barco a la manera de los hombres. Debió verlos construir para notar la diferencia. El barco, desde el punto de vista tecnológico, era lo más avanzado que el hombre podía construir en esa época o en cualquier otra a lo largo de la historia. Tiene que haber sido una gran empresa para Nefi. Cuando se le mandó construir el barco, él hizo solo una pregunta al Señor. ¿Dónde encontraría el metal para fabricar herramientas para hacer el trabajo? No hay depósitos considerables de metal alguno en la región de Dhofar, en Omán. No hay nada documentado en cuanto a la existencia de cobre u otros minerales a lo largo de la costa del sur de Arabia. Tuvo que haber recibido dirección divina para saber dónde ir a buscarlos. Hay únicamente 2 lugares a lo largo de la costa. Esta vasta zona aquí y otra pequeña en Wadi Saik, donde se puede encontrar algo de hierro. Creo que Nefi sabía qué hacer con el mineral una vez lo hallara. Vemos venas de hierro llegar hasta la superficie de la tierra a través de la roca. Así que no debe haber sido para nada difícil extraerlo. Este depósito tiene la particularidad de provenir de una gran profundidad y de estar expuesto en la superficie. Lo muy particular es que en la estructura se puede hallar una mezcla muy suave de hierro con un poco de agua. Y también se advierte la presencia de carbonato de hierro. Es interesante, porque al hallarse esos 2 elementos en la misma roca, se obtiene un metal mucho más fácil de fundir. Cerca de la superficie, el carbonato de hierro forma óxido de hierro. Y este es un mineral mucho más apto. Nunca he visto en ninguna parte del mundo un hierro como este. El Señor hizo todo lo posible para que fuera fácil de trabajar. Lo único que tuvieron que hacer fue extraerlo con las manos y usarlo. Este mineral es de alta concentración, así que no solo le resultó fácil a Nefi verlo y extraerlo, sino que tiene que haber sido sencillo utilizarlo para fabricar las herramientas. En apenas minutos se podía juntar el mineral necesario para fabricar muchas herramientas.
La fabricación de ellas con el hierro simplemente requeriría un proceso de calentamiento y recalentamiento, y forjarlo con un mazo o martillo para darle la forma deseada. Cuando llega al Nuevo Mundo, Nefi se refiere a diversos tipos de metales que existían en grandes cantidades. Es obvio que estaba muy interesado en la geología, en la metalúrgica y en la fabricación, y parece haber sido muy diestro. Los herreros del viejo oeste norteamericano hacían lo mismo que hizo Nefi. Resulta fascinante que existieran estos dos depósitos de minerales en la tierra de abundancia, y el hecho de que José Smith no tenía forma de saberlo. Por cierto que surge la pregunta en cuanto a la madera para construir naves transoceánicas, la cual debía ser fuerte. En su relato, al mencionar los maderos empleados, Nefi dice que fueron por ellos, lo cual indicaría que se dirigieron a los bosques que rodeaban el lugar y allí seleccionaron la madera para construir el barco. En esta región hay árboles muy altos y de tronco recto, conocidos como árboles sombrilla. Los pobladores de la región dicen que siempre han sido una gran fuente de madera. Aquí crecen muchos tipos de acacias, árboles de madera muy fuerte, ideal para el costillar del barco. El bosque en sí no es muy alto. La mayoría de los árboles no crecen demasiado, pero hay algunos tipos en particular de los que quizás se haya podido extraer maderos de tamaño considerable. La madera necesaria para el resto del barco seguramente se hallaba en las montañas y los bosques de la región de Dhofar. Sabemos más sobre cómo no era el barco de Nefi que cómo en realidad era, pues él dice que no fue hecho a la manera del hombre. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir con esa declaración que no copiaría la forma de construir barcos en Egipto, en Grecia o en Arabia? Hay una indicación muy clara en el texto del capítulo 17 del primer Nefi de que él recibió una visión del barco que construiría. Claro que Nefi tenía la ventaja de haber recibido las instrucciones del Señor, ciertamente sobre el diseño general y tal vez sobre técnicas de construcción. Lo que llevó a las naves de Colón a través del Atlántico fueron sus cascos profundos y altos. El casco profundo y alto requería que se construyera primero el esqueleto, lo cual no se hacía en los tiempos de Nefi. ¿Se refería él a esto cuando dijo que no construiría el barco a la manera de los hombres? Lo primero que se hacía generalmente era construir el casco y después el esqueleto. Si se construía primero el esqueleto, el barco de Nefi podría ser más alto y más profundo en el agua. El que Nefi decidiera hacerlo así y después agregar el casco era en sí la innovación. Todos los barcos de esa región y de aquella época contaban con un sistema de timón sencillo o doble que operaba por el costado inferior del barco cerca de la popa. El timón era muy importante al navegar en mar abierto, ya que eso era lo que determinaba la dirección que le permitiría a la nave ser impulsada por el viento, o protegerla si inesperadamente se levantaba una tormenta. Sin buenos timones, el barco se iría a pique. Es casi seguro que el barco de Nefi contaba con un sistema de timón doble, ya que uno sencillo no les habría permitido controlar el barco en el océano. Nefi no hace mención alguna a las velas. Sí dice que se hizo a la mar, pero no mencionaba nada en cuanto a velas, así que probablemente no estaban hechas de un modo especial o no eran distintas al diseño convencional de esos tiempos. El barco de Nefi debe haber tenido una vela rectangular grande. Hay una palmera enana que crece en estas montañas con la que se puede hacer excelentes cuerdas. Una de las características particulares de ese tipo de cuerda es que en vez de deteriorarse al ser expuesta al agua, como sucede con otros tipos, se hace más fuerte y dura cuando se moja.
Los expertos en el Libro de Mormón han especulado a menudo sobre el tamaño del barco. El espacio es un lujo moderno, pero para la gente de aquella época no era tan importante. Hoy pensamos en el factor tiempo, en velocidad y espacio, lo cual para la gente de aquellos días eran lujos innecesarios. Ellos tenían una tecnología más utilitaria, así que la idea de que hay que contar con más espacio no significaba nada en aquel entonces. Considero que el barco de Nefi medía menos de 15 metros de largo. ¿Cuánto tiempo llevó construirlo? De 2 a 3 años como mínimo. Sabemos que Nefi nunca dudó cuando el Señor le mandó construir una nave de ese tipo, pero sus hermanos sí estaban llenos de dudas, pues sabían que Nefi no tenía la debida experiencia como constructor de barcos. Una vez construida la nave, todos estaban impresionados, incluyendo aquellos que no habían querido ayudar a Nefi. Sabemos que al final, Lamán quedó admirado y felicitó a su hermano por el buen trabajo hecho en la construcción de la embarcación, lo cual indica que esta debe haber tenido una apariencia magnífica. Resulta interesante observar la transición de Ley el profeta a Nefi el profeta, pues parece haber sido muy imperceptible. No vemos que se haya transferido ningún mando de un modo formal. La personalidad tan especial de Nefi le permitió no prestar atención a las burlas de sus hermanos que cuestionaban con sarcasmo el que Nefi fuera a construir un barco. Él simplemente seguía adelante con su trabajo. Nefi es un personaje admirable. Cada vez que se enfrenta a un obstáculo, parece crecer en estatura moral. La forma como se sobrepone a los desafíos es casi milagrosa. Cuando Lamán y Lemuel lo amarran en el barco y tratan de matarlo, la fe de Nefi es como una luz que penetra la actitud lúgubre de sus hermanos. Es justo, amoroso, bondadoso y presto a perdonar. Su ejemplo es como el de José en Egipto, lo cual tiene perfecto sentido, pues es su descendiente. No hay un solo caso en todas sus discusiones en que no sean compelidos a seguir al Señor. Nefi no les pide que les sigan a Él, sino que sigan a Dios. Ley no les pide que sigan a Nefi, les pide que sigan a Dios. Después que salen del asombro de que Nefi haya podido construir un medio de navegación tan avanzado con tan poco conocimiento, deben nombrarlo capitán del barco. No tienen otro remedio que pedirle que dirija la nave. Ninguna otra persona en el grupo sabía cómo hacerse al océano. Nefi sí. El valor de Nefi es impresionante. Su conocimiento de estas cosas llega a ser vital y, por cierto, que divinamente inspirado. Cuando se alejan de la península arábiga, de la tierra de abundancia, si hubieran seguido el curso que otros navegantes árabes siguieron después, habrían ido directamente al este, por el Océano Índico, en medio de la estación de los temporales, con vientos del sur que viran hacia la India. Sin duda, Nefi se mantuvo cerca de la costa, algo que no era solo tradicional entre los navegantes, sino que se hacía por razones de seguridad y con el fin de reabastecerse. Llegan hasta un estrecho alrededor de Sri Lanka y continúan hacia la parte oriental del Océano Índico, hasta Tailandia y Malasia. El gran problema que tal vez enfrentaron tiene que haber sido la falta de agua. ¿Hicieron alguna escala en el viaje? Sí. Seguramente fueron a tierra para obtener agua y dejar que los niños corrieran por la arena.
Es probable que hayan pescado en alta mar. El pescado es un alimento muy nutritivo que contiene mucha agua. Tal vez hayan recogido agua de las tormentas tropicales, pero eso no era muy confiable. Los barcos no se desplazaban con rapidez y era necesario que se reabastecieran. Velocidad y duración en un viaje son conceptos modernos. Nefi no tenía apuro ni nada que lo presionara. Es posible que el viaje haya durado largo tiempo. La distancia es extensa y se hace más larga aún al ir bordeando la costa en vez de viajar en línea recta, pero no había necesidad de acelerar. El lugar a donde llevaban los vientos del occidente causados por el Niño, por lo general, era al sur del Ecuador. Hawái está muy al norte. Fiji y Nueva Caledonia un poco hacia el sur son una buena posibilidad. También hacia la Polinesia del Sur, las Islas Cook, Tahití u otras de los alrededores son lugares a tener en cuenta. Después se lanzan hacia la tierra prometida y esa debe haber sido la parte más aterradora. Ahí es cuando aflora el valor y el arte de la navegación. No hay dónde refugiarse. Considero que tienen que haber llegado a las costas de lo que hoy es Guatemala o quizás El Salvador. No me es posible ser más preciso. El momento de su llegada tiene que haber sido indescriptible. Sabían que podían edificar templos y establecerse en ese lugar y vivir la ley de Moisés más plenamente que la gente del Antiguo Testamento. Allí podrían recibir al Salvador del mundo. Todos los que tenemos el Libro de Mormón estamos endeudados con Ley, Saría y su posteridad. Su relato y experiencias nos ayudan a hacer frente a los desiertos de nuestra existencia, a regresar al árbol de la vida que Ley vio. Todos vivimos dichas y pesares. Tal es la naturaleza de nuestra experiencia mortal. Y esa es la razón por la cual nos compenetramos tanto con lo que esta familia vivió. Aprendemos que debe haber oposición en todas las cosas, pero no nos doblegamos ante la tribulación. También hallamos inspiración y creemos en lo que el Señor dice, en sus promesas, y después hacemos nuestra parte. Como resultado de ello, recibimos grandes bendiciones. El mensaje espiritual del Libro de Mormón supera todo lo demás. Ese es el principal punto de enfoque y se basa en el Cristo resucitado. El Señor es el nervio motor del relato en su totalidad. Es imposible tan siquiera pensar en que un jovencito como José Smith pudiera inventar una historia tan fantástica como la del viaje de esta familia. Eso vino del Señor. Su testimonio final como ser mortal lo dio a los guardias en la cárcel de Carthage. ¿Y de qué testificó? Del Libro de Mormón.